Muy bien, chicos. Entonces, en este caso vamos a avanzar lo que es el tema de diodos. Vamos a hablar un poquito de lo que son los semiconductores, ¿sí? Un semiconductor, ustedes se deben recordar por química, que es dentro de lo que es los elementos metálicos, no metálicos. Entonces existen los denominados conductores, que son aquellos que son metálicos, los aislantes son aquellos que no conducen, y los semiconductores que son utilizados de ambas formas. Por ejemplo, un conductor sería lo que es el oro, el cobre, plata, todos aquellos metales, ¿sí? Que son capaces de conducir una cierta corriente, ¿sí? En la cual nosotros podemos verla físicamente en nuestros cables que llegan a domicilios, ¿no es cierto? Ustedes cuando hacen la conexión de, qué sé yo, de los focos de su domicilio, de las tomas dentro de su casa, entonces se han debido dar cuenta que se utilizan cables de cobre, ¿no es cierto? Y esos cables de cobre son los que ayudan a circular la corriente por los mismos. Pero cuando nosotros, por ejemplo, tocamos esos cables y están conectados de forma directa, entonces como las personas también somos conductores físicos, ya que constantemente nos encontramos en movimiento, entonces nos puede llegar una descarga eléctrica. Para aquello se utilizan los materiales aislantes. ¿Cuáles llegarían a ser los materiales aislantes? Podría ser el vidrio, podría ser el plástico, podría ser cualquier otro elemento, ¿sí? Que impida la circulación de corriente por ese dispositivo. Por esa razón, cuando nosotros hacemos una conexión eléctrica, siempre lo recubrimos, ¿sí? Ese cable conductor con un material no conductor, que en este caso sería un material de goma, de plástico, etcétera. O inclusive ustedes también han debido ver que cuando las personas trabajan en los postes, los técnicos y los ingenieros eléctricos lo hacen con materiales aislantes, es decir, con lo que es guantes de goma, zapatos especiales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, son los dispositivos que permiten que no exista conducción a través de estos elementos, ¿no es cierto? Y los semiconductores, ¿qué serían en todo caso los semiconductores? Son aquellos que en momentos permiten que circule la corriente y en momentos permiten que no circule la corriente. ¿Y cómo es esto? Uno de los elementos más utilizados para la parte de semiconductores es el silicio, ¿sí? Ustedes se deben recordar por química también que este es un elemento, ¿sí? Atómico de valencia 4, ¿sí? Que alrededor están sus electrones, ¿no? Entonces, esta es la forma atómica del silicio. Ahora, el diodo normalmente está hecho de este material. ¿Por qué? Porque permite en ciertas ocasiones que se pueda circular la corriente y en ciertas ocasiones que no circule. ¿A qué se refiere? ¿Qué es el diodo? El diodo es un componente que permite la circulación de corriente de sus terminales en un solo sentido, ¿sí? Mientras que bloquea al sentido contrario. ¿A qué se refiere esto? En nuestro caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un diodo, este es el símbolo del diodo, ¿ya? La corriente circula en un solo sentido, de positivo a negativo. Si nosotros queremos hacer circular la corriente de negativo a positivo, automáticamente el diodo no lo va a dejar, no va a permitir que circule esa corriente. Por esa razón, nosotros utilizamos, por así decirlo, esta ecuación, que significa que si nosotros queremos que circule cuando está en sentido contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? El voltaje es igual a cero.
la corriente, por más que sea mayor que cero, la resistencia, ¿sí? Va a ser igual a cero. Es decir, en este caso no va a existir el valor de la resistencia, pero tampoco va a llegar a circular la corriente dentro de este dispositivo. Ahora, si nosotros tenemos, en el caso contrario, una resistencia infinita, ¿sí? Con más razón no va a circular la corriente. ¿De qué está compuesto un diodo? Un diodo se puede fabricar a partir de dos materiales semiconductores con características opuestas, ¿sí? Uno que se llama de tipo N y otro que se llama de tipo P. A esta estructura, ¿sí?, se le colocan los dos terminales metálicos para la conexión del resto del circuito. Es similar a la resistencia, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿cómo es físicamente un diodo? Un diodo tiene dos terminales, ¿ya? Uno denominado N y el otro denominado P. Hay algunos diodos de tipo plano. Estos ya no se los ve de forma común. Los más comunes son estos, los que tienen terminales a los extremos. ¿Cómo se forma esta unión de tipo PN? Está formado de silicio puro, el cual está, por así decirlo, dividido en dos zonas, ¿ya? De forma plana, tal como se ve aquí. Una se denomina las impurezas de tipo P y la otra se denomina impurezas de tipo N, ¿ya? Entonces, ¿cómo se forman estas impurezas? Es similar a aquello, ¿no? Podríamos decirlo entre comillas, ¿sí? Tenemos una parte positiva y una parte negativa. Y tenemos una barrera en medio de los positivos y los negativos para la fabricación de un diodo, ¿sí? Esta es la simbología, les repito, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? La parte positiva es en forma de flecha y la parte negativa es como si tuviera ahí una barrera de forma directa para mostrarnos la simbología que nosotros tenemos. Enseguida vamos a ver cómo es de forma física, para que ustedes también tengan una idea de cómo es un diodo de forma física. Muy bien. En este caso, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un diodo, ¿sí?, se forma de la siguiente manera, ¿no? Dependiendo de cómo circula la corriente, entonces esta barrera se va a aproximar dependiendo si tenemos más electrones al lado positivo por ley de atracción y si tenemos más huecos al lado de negativo, igual por ley de atracción. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos em, electrones libres, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar dónde se encuentra la parte positiva por ley de atracción, ¿no es cierto? Entonces, positivo con positivo con negativo se atraen. Positivo y positivo se repelan. Negativo y negativo se repelan, ¿no es cierto? Eso seguramente ustedes ya lo conocían por la ley de atracción. Ahora, ¿cómo funciona lo que es de forma interna un diodo? Un diodo de forma interna funciona de la siguiente manera. Los negativos, ¿sí?, son denominados electrones, ¿no es cierto? Y estos electrones, ¿sí?, al momento de nosotros realizar alguna estimulación, que en este caso sería una fuente de tensión eléctrica, ¿qué va a suceder? Los positivos se van a mover hacia donde están los negativos y de la forma viceversa. Los negativos se van a mover donde están los positivos y van a lograr que estos rompan esa barrera que tenemos en medio, ¿sí? Para que pueda circular la corriente, ¿cierto? Para que pueda circular la corriente. De esa manera es como funciona. Ahora, acá está un poquito más explicado el gráfico, ¿sí?
lo que nosotros nos tenemos que fijar, ¿sí? Es que nuestro diodo está conectado, si ustedes se fijan, en la parte positiva con los positivos y el negativo con lo que es negativo. Entonces nosotros acá tenemos lo que se denomina iones inmóviles, es decir, que donde existe menor cantidad de elementos, en el lado positivo sería, existen pocos electrones y más huecos. Los positivos se denominan huecos, por si acaso. Los negativos son los electrones. Y donde existe mayor cantidad de electrones, existen pocos huecos. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. En este caso, como tenemos nosotros la conexión de un lado positivo hacia lo que es positivo y de un negativo hacia lo que es negativo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos que se encuentran en el medio, ¿sí? Van a tratar de circular al lado contrario, ¿sí? Es decir, van a ir al lado de lo que es la parte positiva y los negativos van a tratar de ir a lo que es la parte negativa, ¿no es cierto? Entonces van a empezar a circular de forma interna y esto va a lograr que exista una corriente, ¿sí? Va a circular una corriente de tal manera como si esto solamente fuera una conexión directa de un circuito cerrado. Tal como se observa acá, ¿no es cierto? Los positivos van a tratar de ir hacia los electrones y los electrones van a tratar de pasar esta barrera. Entonces, al circular de forma interna, entonces se va a producir un aumento de movimiento en el cual va a lograr que circule la corriente, ¿sí? Y se va a vencer esta barrera que teníamos en medio, ¿ya? Aquí está un poquito más explicada, ¿sí? Fíjense. Los negativos, acá tenemos lo que son los electrones, pasan y están donde los electrones y estos vienen hacia donde están los huecos y los huecos van a circular de tal manera que el electrón va a volver y va a retornar y los huecos se van a conectar con lo que es la fuente de tensión. Y eso se llama polarización directa. Polarización inversa. ¿Qué es la polarización inversa? La polarización inversa, como dice su nombre, es lo contrario, ya lo contrario. Es decir, que si nosotros tenemos, si ambos tenemos, por ejemplo, eh, lo que es, invertimos la forma en la cual conectamos la fuente de tensión, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Van a circular en sentido contrario, es decir, los electrones van a tratar de irse a un costado y los huecos también a otro costado, de tal manera que el centro va a quedar vacío, ¿sí? Y va a ser como si fuera un circuito abierto, es decir, que no va a existir ningún tipo de corriente, por más que esté conectada a su batería. ¿Sí? Acá está, ¿no es cierto? Acá tenemos la conexión positiva, ¿sí? La conexión positiva, pero acá tenemos los electrones. Entonces, ya habíamos indicado que en nuestro caso los electrones se van a ir atrayendo con lo que es la parte positiva, ¿sí? Van a conectarse y se van a ir a un extremo y el negativo igual. Como está con el positivo, entonces van a tratar de atraerse y esto lo que está en el medio nunca va a tener contacto o nunca va a circular ningún electrón, se va a quedar ahí nada más, ¿sí? Se va a quedar como si fuera un hueco vacío, ¿ya? Ahí está, ¿no es cierto? Entonces no vamos a lograr circular nada de corriente. Aquí está, ¿no es cierto? Va a ser una imagen parecida a la que estamos mirando. Si ustedes se fijan, en el medio está vacío, no hay circulación de corriente. Ya, entonces para hacer un pequeño laboratorio, estimados jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a lo que es nuestro Proteus, ¿sí? Vamos a abrir nuestro Proteus y vamos a demostrar lo que les acabo de indicar. Vamos a ver cuándo sería polarización directa y cuándo sería polarización inversa, ¿sí? Entonces,
¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita les voy a mostrar, chicos, para que ustedes lo puedan hacer en casita. Ver, un segundito, vamos a compartir la otra pantalla. Ya, ahora sí. Para realizar lo que es los diodos, entonces tenemos que colocar el código. De lo que es el diodo. Entonces, podemos hacerlo de dos formas. Uno, podemos hacerlo mediante todas las categorías, ¿sí? En la cual nosotros vemos, o podemos hacerlo mediante código. Como todavía no conocemos los códigos, vamos a hacerlo por todas las categorías que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces, podemos buscar también lo que son diodos. Como nosotros estamos utilizando, en este caso, diodos genéricos, entonces vamos a utilizar la palabra diodes, ¿sí? Y ahí nos va a aparecer un montón de lo que son los tipos de diodos que nosotros podemos utilizar. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos algo más específico, podemos buscar, ¿sí? El tipo de subcategorías. En nuestro caso va a ser genérico, ¿ya? Genérico. Entonces, seleccionen estos dos, estimados jóvenes, y van a buscar simplemente el que dice diode, ¿ya? El diodo. Y si ustedes se van a fijar en pantalla, les va a aparecer la simbología como siempre. Y le vamos a decir aceptar, ¿ya? No sé si pueden ver mi pantalla, está bien, ¿verdad? ¿Qué hacemos primero? Les repito, nos vamos a la parte de categorías, buscamos diodes y nos vamos a subcategoría, buscamos generic, ¿ya? Generic. Y ahí vamos a tener un diodo genérico y nosotros vamos a seleccionar acá, diode nada más, diode. Decimos aceptar. Y ahí está, diode. El diodo ya lo podemos dibujar y como en el anterior caso, vamos a conectar lo que es una fuente de tensión. Para la fuente de tensión ya sabemos colocar, vamos a utilizar la fuente que siempre utilizamos, el V-source. Ahí está, fuente de tensión continua. Decimos colocar V-source. Colocamos nuestro V-source de esta manera. Acá, chicos, le podemos colocar una pequeña resistencia, ¿sí? Para determinar, digamos, si es que la corriente es muy alta, entonces podemos detenerla o podemos reducirla con lo que es la resistencia. Vamos a hacer lo mismo que nos muestra en el circuito. Entonces, acá nosotros tenemos una resistencia. En el caso de la resistencia, no es necesario que sea muy alta. Acá lo podemos poner como unas 220 ohmios, ¿ya? 220 ohmios. Y vamos a utilizar una fuente. Podemos utilizar una fuente de 5 voltios o de 9 voltios. Entonces, como estamos utilizando una fuente, perdón, una resistencia de 220 ohmios, entonces podemos utilizar una fuente de 5 voltios, ¿ya? Y ahí tenemos nuestro circuito. Ya tenemos nuestro circuito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a medir lo que es la tensión y lo que es la corriente. Entonces, para medir la tensión y la corriente, nos vamos a ir a los instrumentos. Vamos a ir a DC voltímetro, ¿sí? Y nos vamos a ir a AC, perdón, AC voltímetro, sí. Eso es para medir la corriente. Este es, perdón, este me estoy confundiendo. Ya. Este sería DC voltímetro, DC amperímetro. Este es el amperímetro. Ya, listo. Ahí está, ¿no es cierto? No se olviden que el amperímetro circula en forma de serie y el voltímetro es en forma de paralelo. Entonces vamos a voltearlo
para saber cuánto de tensión estamos manejando en nuestro circuito y la corriente que estamos utilizando. En este caso, como estamos utilizando una fuente de 5 voltios, la corriente obviamente no va a estar en amperios. Tenemos que cambiar ¿a cuánto? ¿A qué tenemos que cambiar, chicos? Kiloamperios, miliamperios, microamperios. ¿Cuál sería el más correcto? Jóvenes. Miliamperios, eso es. Aceptar. Y hacemos correr. Eso es. Fíjense los datos que me está mostrando. Ok. Entonces, acá nosotros estamos haciendo que nuestro circuito circule en polarización directa. ¿Cómo me doy cuenta que es polarización directa? Porque está circulando el positivo, ¿sí? Con el positivo del diodo y el negativo con el negativo del diodo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Vamos a hacer este mismo circuito, ¿sí? Y luego de hacer este circuito, acá me lo van a colocar en lo que es la resistencia, me lo van a colocar lo que es un voltímetro y me van a decir cuánto de voltaje está llegando en ese punto. Luego, ¿sí? Luego vamos a hacer el mismo circuito, pero la diferencia es que este diodo lo vamos a invertir. Vamos a hacer una polarización inversa, es decir, el negativo lo vamos a conectar con el positivo y el positivo con el negativo. Y eso se llama polarización inversa. Entonces, vamos a hacer esos dos pequeños circuitos, chicos, para hacer este pequeño laboratorio y vamos a verificar cómo funciona el diodo. A ver, ahorita estamos a 8:52. Pongámosle 10 minutos por circuito, entonces sería hasta las 9:10, ¿ya? Hasta las 9:10 me mandan lo que son los dos circuitos, ¿sí? Para que podamos revisar y ustedes me van a decir cuánto es el voltaje que les ha mostrado en la resistencia en ambos casos. En polarización directa y en polarización inversa, y en función a aquello, igual les voy a dar algunas indicaciones para que ustedes se den cuenta cómo funcionan los diodos. ¿Ya? Muy bien, vamos haciendo, chicos. Los circuitos me deberían de mandar, como siempre, en lo que es el grupo de WhatsApp, con su respectivo nombre y apellido. Mejor si es en un documento PDF para que lo podamos registrar de forma directa. ¿Ya, chicos? Pero si es que no lo pueden hacer en un PDF, directamente me pueden capturar los dos circuitos en una misma imagen y con su nombre y apellido para que yo los pueda registrar de una vez. Lo que sí, no me manden de forma individual, ya, porque si me mandan de forma individual es como si hubieran hecho incompleto el circuito. Entonces, no, yo quiero ver todo completo de los dos circuitos que les he indicado. Muy bien, vamos a trabajar, chicos, y cualquier pregunta estoy también atenta. Tenemos hasta las 9:10, chicos. Después vamos a continuar otra vez. A ver, de acuerdo al circuito que han realizado, ¿qué es lo que pueden decir? ¿Qué es lo que pasa en polarización directa? Circula corriente, ¿cuánto les ha salido el voltaje del circuito? A ver, alguno de ustedes que me diga. ¿Cuánto les ha salido, chicos, en este circuito? Ahí está, miren, ¿no es cierto? Este es un circuito de polarización directa, ¿sí? Tenemos que el voltaje en el diodo, ojo, en el diodo es de 0.73, ¿no es cierto?
Normalmente eso sucede con un diodo de silicio. Cuando tenemos un diodo de germanio, nos sale 0.3, ¿ya? Entonces, ese voltaje significa voltaje de arranque. No siempre es 0.73. Normalmente es 0.7 voltios lo que nos indica. O en algunos casos 0.65 voltios, ¿ya? En el caso de la corriente va a depender de la fuente en la cual nosotros estamos utilizando. En este caso son 5 voltios. Por ley de Ohm, seguramente nos sale ese resultado. Ahora ustedes fíjense, esta es la resistencia de carga. En la resistencia de carga nos da 4.27 voltios. ¿Por qué nos da 4.27? Porque se resta el valor del voltaje que está circulando a través del diodo, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón nos da menos, ¿ya? A ver, vamos a hacer otro experimento. Vamos a detener esto y le vamos a cambiar el valor del voltaje. Le vamos a poner 9 voltios. 9 voltios. En teoría, ¿sí? No importa el valor de voltaje que tú coloques, ¿sí? El voltaje del diodo tiene que seguir siendo el mismo, ¿ya? Seguramente el de la resistencia va a cambiar, pero el del diodo va a seguir siendo el mismo. A ver, vamos a hacer la prueba. Fíjense, el cambio ha sido mínimo, 0.75 voltios. Y anteriormente en la resistencia, nosotros teníamos un valor de 4.20 y algo, ¿no es cierto? En este caso igual, o sea, la diferencia va a ser con la resistencia. A ver, vamos a cambiar el valor de la fuente nuevamente. Vamos a poner, por ejemplo, en vez de 9, vamos a poner 12 voltios. Y vamos a ver qué sucede. A ver, fíjense, la variación es mínima. Va a estar siempre el valor del diodo entre 0.65 y entre 0.8. O sea, ese es el intervalo que nosotros vamos a tener para que circule el voltaje a través de ese diodo. Ese voltaje, chicos, de 0.7 que les indico, se llama voltaje de arranque y lo tienen todos los diodos, tanto de forma teórica como de forma práctica, ¿ya? Entonces, para el laboratorio físico que nosotros vamos a tener, vamos a hacer exactamente este circuito, ¿sí? Se les va a dejar la guía correspondiente y ustedes tienen que hacer el mismo circuito. ¿Qué es lo que van a hacer? Acá van a utilizar una fuente de alimentación, ¿sí? Digamos una fuente de 5 voltios que es más estable. Van a agarrar y en este caso el voltaje del diodo, donde hagan la medición, debería ser similar a lo que nos muestra en pantalla. Debería ser aproximadamente 0.7 voltios. Y acá, no importando la resistencia que nosotros manejemos, entonces debería de darnos la diferencia, obviamente, y la corriente que circula, entonces tendría que ser la misma que nos está mostrando en pantalla, ¿ya? Entonces, esos chicos, para que lo tomen en cuenta, ese es el laboratorio que vamos a hacer. Ahora, vamos a hacer la diferencia. Vamos a ver qué es lo que sucede en forma invertida, ¿sí? Agarramos el diodo, lo vamos a borrar en este caso. Vamos a colocar un nuevo componente. Ay, perdón. Aquí está. Ya. Y vamos a voltearlo. Ya está. Ok, ahora sí vamos a ver qué es lo que sucede. Esto sería polarización inversa, ¿ya? Polarización inversa. ¿Qué significa? Que no está circulando corriente a través del diodo. Por esa razón, fíjense, por más que estamos conectando todo el circuito tal cual, solo que en dirección contraria, la resistencia no está cayendo ningún tipo de voltaje. No tenemos corriente y todo lo que está circulando es a través del diodo, pero en forma invertida, que son los 5
voltios que nosotros tenemos de la fuente. Esto igual nos debería de pasar con nuestro circuito físico. Les voy a dar la lista de componentes para que ustedes lo tengan en cuenta. Muy bien, eso sería en cuanto a lo que es polarización directa y lo que es polarización inversa. ¿Se entiende, jóvenes? Tal vez alguna duda, alguna pregunta que quisieran comentar. Nada, todo está correcto, ¿verdad? Todo está comprensible. Ok, gracias. Bueno, en este caso vamos a continuar, ¿sí? Vamos a ir viendo las características de tensión versus corriente de lo que es el diodo, ¿sí? En este caso, fíjense, esta es la curva característica del diodo, que es voltaje versus corriente, ¿sí? Entonces, este es un diodo ideal. ¿Por qué ideal? Porque normalmente cuando nosotros tenemos un diodo físico, puede tener algunas variaciones, ¿sí? Pero en forma ideal tiene esta forma de curva. ¿Qué representa esta forma de curva? Representa lo siguiente, la polarización directa es la que se encuentra en el primer cuadrante, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el voltaje del diodo va a ir subiendo de a poquito, ¿sí? Pero va a llegar un punto en el que la corriente va a ser la corriente máxima, ¿sí? Y va a llegar a un punto en el valor más alto de la corriente, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede en polarización inversa? El voltaje, ¿sí? Por más que esté aumentando el voltaje, entonces la corriente va a llegar a un punto que se llama corriente de ruptura y a, va a anularse de forma inmediata. Es decir, que no va a circular ningún tipo de corriente en nuestro circuito, ¿ya? La polarización directa se denomina PD, que está en la parte superior, y la polarización inversa se denomina PI, que está en la parte inferior, ¿ya? Entonces, normalmente, como lo que acabamos de ver en los diodos de silicio, ¿sí? El voltaje de arranque, es decir, este punto donde la corriente máxima se dispara, está a los 0.7 voltios, lo que les indicaba y lo que hemos visto, ¿no es cierto? 0.70 y algo ha sido nuestros valores de referencia. ¿Por qué? Porque el valor del voltaje, ¿sí? De nuestro diodo siempre va a estar en ese rango. Y eso es lo que tienen que acordarse, chicos. Cuando yo les pregunto, por ejemplo, cuál es el voltaje de arranque de un diodo, ustedes automáticamente tienen que decir 0.7 voltios, ¿no ve? Eso tienen que decir. Ahora, ¿cuáles son las características de los diodos? Las características comerciales. Ya, son las siguientes. La corriente máxima en directa. ¿Sí? Normalmente se escribe como DC Forward Current, ¿ya? Es la corriente continua máxima que se puede atravesar en un diodo de forma directa sin que sufra ningún tipo de daño. ¿A qué se refiere esto, chicos? Cuando nosotros vamos a hacer la conexión de nuestro componente, como está circulando un cierto voltaje y al mismo tiempo estamos circulando una corriente, ¿sí? Al estar en movimiento, siempre vamos a tener diferentes factores. Uno de aquellos es cuánto de corriente máxima continua puede soportar nuestro componente. Eh, ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que nuestro componente se puede llegar a dañar en ese instante? Es porque cuando, por ejemplo, nosotros verificamos nuestros componentes empiezan a calentar. Cuando algún componente, cualquiera que sea, empiece a calentar dentro de nuestro circuito, inmediatamente, jóvenes, tenemos que quitarle la tensión o la batería que estemos utilizando en ese instante, debido a que esto puede provocar que se dañen nuestros componentes. ¿Por qué?
porque al calentar nuestros componentes la temperatura está muy alta y posiblemente esa temperatura exceda el máximo de temperatura que tiene que tener nuestro componente. Enseguida les voy a indicar esta parte para que se entienda mejor. La corriente máxima continua es la que puede llegar a soportar nuestro componente. La corriente de pico transitoria, ¿sí? Es la que se especifica en un determinado tiempo que dura el pico que corresponde. En un diodo, estimados jóvenes, podemos utilizar tanto tensiones alternas como continuas. Asimismo, las corrientes pueden ser continuas o pueden ser alternas. Y esto se refiere, la corriente de pico transitorio se refiere a la corriente alterna que nosotros podemos tener. Y luego dice también la corriente de pico repetitivo. Es la frecuencia máxima que se puede tener dentro de lo que es nuestra corriente como tal. Luego tenemos la tensión de ruptura en polarización inversa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos demasiado tiempo conectado, lo que es nuestro diodo a lo que es polarización inversa, igual podemos llegar a dañar nuestro componente, ¿sí? Dependiendo de las características de nuestra fuente de alimentación, ¿ya? Tensión máxima de trabajo inversa es la tensión que el fabricante recomienda no sobrepasar para la operación en inversa segura. Esto es lo que les indico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos trabajar nosotros un diodo por, qué sé yo, 5 horas en forma inversa, entonces seguramente estamos sobrepasando el tiempo que corresponde para el trabajo o tal vez le ponemos un voltaje demasiado alto sin darnos cuenta que la conexión está en polarización inversa, entonces podemos llegar a dañar nuestro componente. La corriente en inversa, igual, dependiendo de los valores que nos den nuestros fabricantes, podemos darnos cuenta cuál es el valor que nosotros podemos utilizar en forma segura. La caída de tensión, ¿sí? En polarización directa a veces no es 0.7 voltios, ¿no es cierto? Dependiendo del componente, nos van a dar una referencia, digámoslo entre comillas, teórica. Y ustedes mismos se han debido dar cuenta, por ejemplo, en lo que son las mediciones de las resistencias que ustedes han tenido en un anterior laboratorio, que los valores teóricos no necesariamente son iguales a los prácticos. Por ejemplo, una resistencia de 220 ohmios no necesariamente puede ser 220 ohmios en forma práctica. Puede variar entre 210, puede variar 200, puede ser 230, dependiendo de la tolerancia. Esto sucede no solo en la resistencia, jóvenes, sino sucede en la mayoría de los componentes. Y así como sucede en la mayoría de los componentes, también sucede en lo que es el diodo. El diodo no necesariamente te manda 0.7 voltios. A veces te puede mandar 0.68, 0.65 o te puede mandar hasta 0.8. El rango, ¿sí? El rango real de un diodo está alrededor de los 0.6 voltios hasta los 0.8 voltios. Ese es el rango que se llega a manejar. Ahora, estimados jóvenes, cuando nosotros realizamos las características, entonces ustedes se preguntarán, ¿y nosotros de dónde sabemos qué características tiene que tener nuestro componente? De la resistencia sabemos mediante código de colores, pero de los diodos o de cualquier otro componente, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, para eso, chicos, hoy en día que tenemos bastante uso de tecnología, vamos a aprovechar lo que es el internet. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en mi buscador, por ejemplo? Ya, entonces ustedes van a colocar diodo y van a colocar el valor de la codificación que tiene el componente. Y no solamente con el diodo, sino puede ser con cualquier otro componente. Pónganle ustedes que quieren saber las características de un circuito integrado X. ¿Cómo van a saber para qué sirve ese componente o qué características tiene? Simplemente tienen que anotar el código. En este caso yo le puedo colocar diodo o le puedo colocar el número
¿sí? El número del diodo que yo normalmente utilizo. En este caso, el más típico es el 1N4007, ¿sí? 4007. Y aquello le voy a poner datasheet. Ah, también el 1N4003 también, ¿no es cierto? Podemos colocar igual, el 4003 igual, datasheet, datasheet. Entonces, nosotros vamos a encontrar, ¿sí? El datasheet en esta página que es muy buena, mejor si se anotan, chicos, es el alldatasheet.es, ¿ya? El alldatasheet es la página que nosotros vamos a usar de referencia. ¿Por qué? Porque acá es donde encontramos mayor información. O pueden utilizar uno similar, que es el datasheet PDF. Ambas páginas, chicos, nos ayudan a encontrar diversos componentes, no solamente de los diodos, sino pueden encontrar cualquier otro componente. Vamos a hacer el clic correspondiente, ¿sí? Desde nuestro navegador y ya, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, alldatasheet.es. Entonces, en este caso, esta página nos ayuda a ver los diferentes componentes. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, lo que son el datasheet como tal, que nos permite descargar. Y acá nos permite ver, digamos, algunas características del componente como tal. Lo que vamos a hacer es descargar en lo que es el PDF para ir viendo las características que este tiene, ¿sí? Si ustedes se fijan, al hacer el clic correspondiente, entonces podemos verificar en la misma página. Ahora nosotros, ¿qué tal si en algún momento no vamos a tener internet, pero necesitamos utilizar esta página? Entonces, acá también tenemos las opciones, como siempre, de imprimir o de descargar para que lo que vayamos a visitar a la página, entonces no sea en vano, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros tenemos diferentes características. Por el momento lo vamos a ver solamente en pantalla, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta cómo funciona. Ahora, vamos a ver las características principales de los componentes como tal. Fíjense, acá dice 1N4001, 1N4007. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a ver las características de un diodo de código 4001 hasta código 4007. Cualquiera de esos diodos, chicos, les sirve esta hoja de datasheet para cualquiera de sus diodos. ¿Qué tal, por ejemplo, si en la tienda yo le pido, deme un 1N4001, les decimos, ¿no es cierto? Y el de la tienda me dice, no tengo el 4001, te puedo ofrecer el 4007, te dice. Y uno a veces no sabe si es que es correcto o no es correcto. En este caso, cuando vean el mismo datasheet, ¿sí? Significa que las características de esos componentes, por más que no tengan el mismo código, son similares. Eso es lo más importante, chicos, para que ustedes en el momento que se den cuenta, cuando vayan a comprar, entonces sepan qué les están vendiendo. O caso contrario, en algún caso pasa, ¿no es cierto? Ustedes le piden un código de un componente X y le dan al que vende los componentes y le preguntan ya, ¿tienen este componente? Entonces el de la tienda les dice, no, no tengo ese componente, pero te puedo ofrecer el Y número para que funcione de igual forma. Entonces ustedes, para estar seguros, ¿sí? Tendrían que visitar el datasheet para verificar que realmente es la misma funcionalidad del componente. Antes, estimados jóvenes, había una guía física, como las guías telefónicas, ¿no ve? Así de gruesa, que se llamaba guía SG, ¿ya? Antiguamente las tiendas electrónicas utilizaban este libro para guiarse con respecto a cada uno de los componentes. Estas guías tenían toda esa información. Hoy en día ya no es necesario manejar esa guía, ¿no es cierto? Nosotros al utilizar el Internet podemos ingresar a esta página y verificar todas las características del componente que deseamos. Ahora, chicos,
otra recomendación también que les podría hacer es que ustedes en sus teléfonos móviles pueden instalar lo que se llama All Data Sheets, ¿ya? Es una aplicación también que dice All Data Sheets y les permite ingresar de igual manera a un sitio web donde ustedes pueden hacer la búsqueda directa desde la aplicación sin necesidad de entrar al navegador. Ventajas, la aplicación es rápida, ¿sí? Y pueden buscar cualquier tipo de componente. Desventajas, necesitan el internet en su teléfono móvil. Esa sería la única desventaja. Por lo demás, es como si estuvieran manejando un libro en su teléfono móvil y tampoco es pesado, eso es también lo bueno, en el que pueden descargar diferentes, por así decirlo, esto se llama hojas de referencia de componentes, por si acaso. Por eso se llama datasheet, donde ustedes pueden encontrar las hojas de datos de cualquier componente. Bueno, seguimos. En este caso, por ejemplo, jóvenes, normalmente, sí, normalmente nos aparecen el símbolo del componente que nosotros hemos buscado. Si ustedes se fijan, acá tenemos el símbolo del diodo. Otro dato que es muy importante, el valor de la corriente que soporta ese componente. No se olviden que todo me hemos hablado que está en función de corrientes, ¿no? Entonces, mucho va a depender de la corriente que nosotros tengamos a disposición para que nuestro componente funcione correctamente. En este caso dice que este componente soporta hasta 1 amperio, por eso dice 1.0 amperios y también se van a dar cuenta del tamaño del componente para que evidentemente ustedes vean eh, que puede llegar a soportar hasta 1 amperio, ¿no? Entonces, en otros casos hay componentes similares que son mucho más grandes y que soportan un tanto más de corriente, pero que tienen las mismas características adicionales, ¿no? Físicamente, estimados jóvenes, tiene esta forma, las dos terminales que les había indicado y en la parte superior tiene una barrera. Esta barrera es el negativo de mi diodo, ¿ya? Normalmente el diodo es de color negro, ¿sí? Con una barra blanca. Esta es la barra y que nos indica cuál es el negativo y el lado contrario llegaría a ser el positivo, ¿ya? Normalmente también vamos a encontrar las características en inglés. No se asusten si no podemos encontrarlas en español. ¿Por qué es en inglés? Porque los fabricantes de los componentes, sí, hacen un estándar en el idioma inglés, ¿sí? Pero si ustedes revisan, dependiendo del fabricante, van a encontrar también algunas páginas en español. ¿Ya? Entonces, esta, por ejemplo, no es la única hoja que ustedes van a encontrar diferentes hojas de diferentes fabricantes. Les doy un caso. Ustedes, por ejemplo, haciendo una analogía de otro tipo de componentes, ustedes se compran un teléfono móvil, qué sé yo, de la marca Samsung, otro se comprará de la marca Xiaomi, otro se comprará de la marca Huawei, pero estas diferentes marcas, ¿sí? Pueden tener modelos similares, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, solamente ¿qué varía? El fabricante. Es lo mismo que sucede acá. El fabricante es el único que varía y el componente como tal funciona de la misma manera. En el mercado vamos a encontrar fabricantes estándares, sí, y no nos vamos a preocupar de aquello, simplemente de la codificación que tiene el componente para comprarlo y utilizarlo, ¿ya? Algunas de las características que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Acá está en inglés, ¿sí? Nos van a indicar, digamos, cuáles son las características físicas, las dimensiones, cuánto más o menos pesa, acá está, ¿no es cierto? De qué está hecho el componente en forma externa, de qué está hecho el componente de forma interna y así, ¿no es cierto? Acá están las dimensiones como tal y aquí están algunas de las características que nos pueden ofrecer dentro de lo que es la parte física, nuestro componente.
Esto es lo que nos interesa, chicos. Los rangos, ¿sí? Los rangos eléctricos que nuestro componente pueda tener. Dice que la temperatura estándar, ¿sí? Es de 25 grados centígrados, ¿sí? Esa es la temperatura estándar. Es a la que funciona nuestro componente, ¿ya? Acá también dice, por ejemplo, que funciona con 60 Hz, ¿no es cierto? Y su capacidad aproximadamente de corriente es al 20%, ¿no es cierto? Entonces, acá ya nos dan algunas de las características genéricas de todos los componentes. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar? Sí, ya les había indicado, tenemos desde el 4001 hasta el 4007. ¿Cómo diferenciamos cada uno y cuáles serían las diferencias? Que es lo que más nos interesa entre cada uno, ¿no? Entonces, acá nos dice, por ejemplo, el voltaje de trabajo, que es este, el voltaje de trabajo de cada uno, ¿sí? Que nosotros tenemos. Es alrededor de 50 voltios, es de ser alrededor de 100, 200, 400, 600, 800 y 1000. O sea, digamos, es hasta cuánto puede soportar en cuanto a lo que es el voltaje de trabajo, ¿sí? Como tal, ¿no es cierto? Entonces, ahí había sido la diferencia, ¿no? El 4001 tiene menor rango de voltaje que el 4002, 4003, etcétera. Y esas son las diferencias principales, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el voltaje RMS, que ya también habíamos hablado en un tema anterior, ¿sí? Para el 4001 es 35, 4002 70, el 340, el 4280, el 5420, el 6560 y el 7 es 700 voltios, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya está también la diferencia que nosotros tenemos entre cada una de las codificaciones. También tenemos la temperatura máxima en la cual es recomendada en la corriente, ¿sí? La corriente de salida de 1 amperio está alrededor de 75 grados, ¿sí? O sea, es hasta lo máximo que nosotros deberíamos de tener en cuenta el componente, ¿sí? Que debería llegar hasta los 75 grados. Si sobrepasa, ¿sí? Esa temperatura en esa posición, entonces posiblemente nuestro componente se dañe. Entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Por si acaso, chicos, las temperaturas que se manejan en los componentes es temperaturas internas, no externas. Por ejemplo, ustedes pueden decir, no, pero afuera nunca vamos a tener 75 grados. No, es el grado de temperatura que puede llegar el componente, ¿sí? De forma interna. Por eso se calienta el componente, ¿no es cierto? Cuando nosotros lo estamos utilizando. Eso puede ser uno de los detalles que pueden hacer que se dañe, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, la corriente, ¿sí? La corriente que circula a través del IRM, ¿no es cierto? Que es alrededor entre 5 hasta 50 microamperios. Y esto está en una temperatura o en un rango de temperatura entre 25 y 100 grados centígrados. ¿Sí? Entre lo que son 25 y 100 grados centígrados. Ahora también, digamos, la recomendación, si nosotros utilizamos como máximo una corriente de 1 amperio, ¿sí? El voltaje final en ese caso sería de 1 voltio, ¿ya? La temperatura de operación, eso también es importante, en nuestro componente debe estar entre los menos 65 grados hasta los 125 grados como máximo, ¿ya? Eh, un poquito dándoles a conocer, ¿no es cierto? No solo con este componente, sino con otros componentes con respecto a la parte de temperatura es lo siguiente. Em, a ver, a ver chicos, vamos a hacer un sondeo para que ustedes mismos se den cuenta qué es lo que sucede en la parte real y no solo en la teoría.
¿Alguno de ustedes conoce Santa Cruz, Coroico o algún sitio, ¿sí? Donde las temperaturas son altas? Puede ser Beni, puede ser Pando. A ver, levanten las manitos, chicos. ¿Quiénes conocen esos sitios o quiénes han viajado alguna vez a algún sitio con temperaturas un poquito altas, por así decirlo, sin ir muy lejos, ¿no? Ya, una persona, ya en los yungas a 32 grados, ya, está bien. ¿Nadie más? No creo, chicos, alguno de ustedes ha debido ir a los yungas igual que sus compañeros. A ver, levanten la manito, chicos. Eso, ya. Eso. Han ido, yo sé, pues, han ido, ¿no ven? Por lo menos a dar una vuelta, a hacer caminata, a Tarija. Ah, ya. Ha debido ser la frontera. En las fronteras, normalmente, chicos, por ejemplo, hay lugares en Santa Cruz que llegan hasta 40 grados, inclusive un poquito más. En Tarija igual puede ser, hay sitios bastante cálidos. Ahora, ¿qué es lo que han notado en estos sitios? Solamente hablando de la parte de teléfonos móviles. ¿En estos lugares sus teléfonos móviles han funcionado de forma normal o han notado alguna diferencia en estos sitios donde existe demasiada calor? A ver, ¿quién me puede contar o quién me puede decir? O por lo menos díganme, ha funcionado normal, ¿no? Ah, ya, muy bien, estaba muy bien. Listo. A ver, ¿alguien más? De todo estaba normal, su teléfono móvil, o pongámosle en otro caso, su computadora. ¿Alguno de ustedes ha utilizado su computadora en lugares con mucha calor? Ya, eso es, muy bien. Entonces ahí vamos observando algunas diferencias, ¿no es cierto? Lo que dicen sus compañeros es que la batería se calentaba mucho y en otros casos la laptop se calentaba mucho más rápido. Y eso es cierto. Por ejemplo, lo que van a notar en todos los componentes y todos los equipos electrónicos es que cuando hay temperaturas muy altas, entonces sí o sí necesitan ventilación. ¿Por qué? Porque al existir una temperatura ambiente, por eso dice la temperatura ambiente de 25 grados va a funcionar normal. Pero si tienen una temperatura un poco más alta, entonces el componente se va a llegar a calentar más rápido, ¿sí? En el caso de los teléfonos móviles o en las tabletas, puede pasar que está funcionando normal, pero de repente se te puede colgar. No necesariamente puede calentarse, sino puede colgarse. O sea, tú estás jugando y de repente se cuelga. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado eso con sus teléfonos móviles. Ya. Ujú. Entonces puede llegar a colgarse. Ahora, en el caso de las computadoras, como tienen tantos componentes por dentro y necesitan una ventilación adecuada, cuando no tenemos un cooler a mano, entonces de la misma manera se va a calentar mucho más rápido y puede también llegar a necesitar, digamos, cierta ventilación para que funcione correctamente y si no, se puede llegar a colgar o les puede aparecer un mensaje de falla de hardware, etcétera, ¿no? Esto les estoy hablando de un tiempo de trabajo también obviamente extenso, ¿no? Que, por ejemplo, estén utilizando unas 4 horas por lo menos para que les muestre este tipo de mensajes o ustedes noten este tipo de desperfecto, ¿no? Entonces, la temperatura influye bastante, chicos, en cuanto a lo que es el uso de algunos equipos electrónicos. Por eso también ustedes se van a dar cuenta que cuando van a sitios demasiado calurosos y si han visitado algún internet o algún sitio donde existen demasiados equipos electrónicos, siempre va a haber ventiladores, siempre.
Y esto no es porque ellos quieran tener ventiladores, sino es que ellos saben que cuando sube demasiado la temperatura, porque los componentes al estar en tanto uso, como es del sitio de los internets, normalmente que todo el día están utilizándolos, y peor todavía si están en juegos en red, entonces necesariamente van a calentar los equipos, y al calentar los equipos van a generar que el ambiente también se caliente. Por esa razón necesitan mantener frescos para que no fallen, y por esa razón se utilizan lo que son los ventiladores, ¿no? Es debido al rango de temperatura que se maneja. Obviamente que de forma interna, ¿sí? Sí se puede llegar a estos 125 grados, pero si sobrepasa esa información de más de 125 grados, entonces automáticamente el componente se va a dañar, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Esto, como les digo, no es del ambiente, sino es de los componentes internos que nosotros podemos llegar a tener en lo que es digamos, nuestros componentes, ¿no es cierto? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta también, chicos, ustedes en el momento que utilicen sus componentes, y en el momento, por ejemplo, ¿qué tal si alguien lo arma, digamos, algunos equipos en lo que es algunos sitios demasiado calientes? Entonces, tengan en precaución eso, ¿no? No dejarlos demasiado tiempo conectados, ¿sí? Como tal, si es que están haciendo algunas pruebas, y siempre tener un lugar ventilado, que no esté demasiado cargado el ambiente como para que sus componentes le lleguen a fallar. Y puede pasar, ¿no? En algún momento pasa que, por ejemplo, tú estás en un sitio, tu circuito funciona normalmente, llevas a otro sitio, entonces ya deja de funcionar. Puede ser por muchas razones. Una de ellas puede ser la temperatura, ¿ya? Entonces, eso ténganlo en cuenta, chicos, para que tengan ustedes también conocimiento de esa parte. Ok. También la refrigeración líquida, por ejemplo, es otro tema. Por ejemplo, hoy en día, sí, se han debido dar cuenta, por ejemplo, que los equipos, especialmente los de escritorio, ¿sí? Los de escritorio que son utilizados para la parte gamers. Entonces, si bien la PC sigue siendo de forma interna el tamaño de placa, el procesador no tienen gran dimensión como los que se solían fabricar anteriormente, entonces no son de gran dimensión, pero lo que sí ha aumentado bastante de dimensión es la parte de los ventiladores, ¿sí? La parte de los ventiladores, ¿por qué? Porque ustedes cuando van a un sitio en internet a jugar sus juegos en red, entonces exigen, ¿sí? Exigen mucho más al equipo en cuanto a lo que es la parte del uso del modo gráfico, ¿no es cierto? Y esto, al exigir al modo gráfico, está exigiendo también lo que es el microprocesador, lo que es también la parte de la tarjeta. Y la tarjeta al mismo tiempo exige a lo que es la tarjeta gráfica, exige a la tarjeta madre. Entonces, hace que todo el conjunto de componentes se caliente más rápido. Entonces, por esa razón, se tienen los ventiladores que son de gran tamaño, y la parte de refrigeración líquida, eso igual se utiliza en componentes especiales, ¿no? Obviamente no podemos utilizar en cualquier tipo de componente, ¿no? Dependerá de las características del circuito para que podamos nosotros utilizar la parte de refrigeración líquida, ¿ya? Entonces, eso es un tema interesante lo que dice su compañero, la parte de la refrigeración líquida, que es necesaria. Por eso, si ustedes alguna vez, como les digo, se van a dar una vueltita por algún internet de los sitios que han visitado, de Coroico, de los Yungas, y si ustedes visitan algún sitio en internet, se van a dar cuenta que siempre tienen ventiladores cercanos, ¿no? Entonces, por el tipo de características de los equipos que se tiene para que funcionen correctamente. ¿Ya? Eso es, chicos. Vamos a ver también algunas de las curvas que nos muestran en estas imágenes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso se llama
la corriente rectificadora, ¿no? Y de acuerdo a la temperatura que nosotros utilizamos. Por ejemplo, si tú tienes una corriente de 1 amperio, ¿sí? Va a funcionar correctamente, si ustedes se fijan, hasta los 65 grados. Después de los 65 grados, la corriente va a empezar a bajar. Y ese es el efecto que yo les decía, ¿no? Que hay algunos componentes al aumentar la temperatura, al bajar la corriente de a poco, ¿sí? Hace que existe retardo en los equipos, ¿sí? Y no funcionen correctamente. ¿Por qué? Porque la corriente está disminuyendo, ¿ya? Por esa razón. Entonces acá tenemos otra de las características, ¿sí? Que es la corriente instantánea. ¿Sí? La corriente instantánea, que también va a depender de lo que es el voltaje en ese momento, ¿sí? Entonces, acá ya estamos hablando directamente de valores bastante bajos que va aumentando exponencialmente. Acá estamos hablando de lo que es la parte de frecuencia, ¿sí? La frecuencia que sucede en lo que es cuestión de la corriente, ¿sí? La corriente que va manejándose de esa manera, ¿no? Y esta es la capacitancia versus el voltaje. Y así tenemos diferentes curvas para que nosotros vayamos guiándonos de acuerdo al tipo de circuito que vamos diseñando. Y aquí está, ¿no es cierto? El tipo de componente que nosotros tenemos dice U1N 4000 y la X representa el valor desde 1 hasta 7 para que nosotros veamos las características físicas como tal, ¿no? Entonces aquí también nos indica, ¿no? Hasta cuánto es la dimensión de las terminales que nosotros tenemos y cómo tenemos que conservarlas. Por ejemplo, siempre tratar de que no se doble en el extremo como tal, sino siempre dejar un pequeño espacio y recién hacer el doblez, ¿sí? Esto para insertarlo a nuestro Prodwall. ¿Por qué? Porque puede que nosotros al hacer una manipulación incorrecta podamos dañar igual alguna de las terminales, no necesariamente el componente como tal. ¿No ven? Entonces, eso también nos indica acá. Nos indica también cuáles sería, digamos, la forma de fabricación. Estos son ya características más físicas que no es necesario que las conozcamos, simplemente son de referencia, ¿sí? Porque nosotros al final no vamos a fabricar lo que es el componente, ¿no? Simplemente nos vamos a fijar las características que tenemos como tal, ¿no? Y aquí es, por ejemplo, el tipo de componente que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Que es el DO41, que normalmente se utiliza para lo que es el reconocimiento del componente que nosotros realizamos. Listo. Entonces, esas serían, digamos, las características que nosotros tenemos de este componente como tal, ¿sí? Y todas las hojitas que nosotros veamos, chicos, son los datasheets, ¿sí? Los datasheets de los diferentes semiconductores como tal, ¿sí? Como en este caso era del 4001 al 4007, entonces no necesariamente podemos buscar solamente los diodos, podemos buscar otro tipo de diodos también para hacer la búsqueda según corresponda. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner, por ejemplo, otro tipo de diodo que es el diodo LED. Entonces vamos a ver qué características tenemos. Entonces acá están, digamos, por ejemplo, dependiendo del fabricante, nos muestran diferentes tipos de PDF en el cual nosotros podemos guiarnos. A ver, vamos a abrir esta. Aquí le vamos a poner algunas de las características. Y aquí nos da otro tipo de hojas, ¿no es cierto? Dependiendo de, como les había indicado, del fabricante y de lo que estemos buscando. Por ejemplo, los diodos LED, ¿sí? Son los pequeños que son en forma esférica, que son básicamente los que se utilizan para una pequeña iluminación. Ustedes deben conocer, por ejemplo, lo que son los focos LED, que son aquellos que consumen bajas corrientes, pero tienen gran intensidad de iluminación, ¿no? Entonces hoy en día están muy de moda esos diodos LED. ¿Por qué? Porque tienen menor consumo de energía también, ¿no? A comparación de los bombillos que estábamos acostumbrados
a tener, ¿no? Entonces, eso más que todo para que ustedes refuercen esta parte, y esos también son diodos por si acaso, ¿no? Circulan en una sola corriente. Por eso ustedes, a ver, vamos a, tenemos un poquito de tiempo. A ver, para la siguiente se los voy a listar, por ejemplo, un foco de tipo LED, y si ustedes también tienen, entonces igual, alístenlos, ya, que no estén utilizando, qué sé yo, que por alguna razón se hayan dañado. Vamos a ver la forma interna, cómo están conectados estos focos LED, ya, y qué componentes tienen para que funcionen, porque no se olviden ustedes que nosotros estamos utilizando los diodos LED. Sí, que normalmente los utilizamos con una batería de tipo continua, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hacemos para que estos diodos se vuelvan de tensión alterna? Porque funcionan con 220 voltios, ¿no es cierto? De forma directa tú conectas esto al bombillo, y el bombillo ya te alumbra todo lo que tú quieras. O si no, digamos, no sé, una lamparita que ustedes tengan, ¿sí? Que no esté en uso, ¿ya? Porque vamos a desarmarlo y vamos a ver qué es lo que tiene por dentro para verificar su funcionamiento. Todo lo que les estoy hablando son diodos LED, ¿no es cierto? Eso sería en cuanto a esta parte, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. A ver, denme un segundito. Ahí estamos. ¿Sí? Como les había indicado, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta acá son las características principales de nuestros diodos LED. Ahora hay diferentes tipos de modelos de diodo, ¿sí? Algunas de aquellas tienen lo que se llama modelos matemáticos. En nuestro caso, estimados jóvenes, nosotros no vamos a hacer cálculos matemáticos complejos, porque no le veo sentido que nosotros hagamos este tipo de cálculos, porque no es, primero, no vamos a hacer diseños complicados, ¿sí? Segundo, la parte de modelados para la parte de cálculos normalmente se utilizaba mucho más antes, o sea, le estoy hablando de la época de los 80, ¿sí? Donde todavía utilizamos este tipo de diseños para hacer los circuitos. Hoy en día, en un 2022, ya no podemos pues hablar de ese tipo de modelados. Sí tenemos que conocer el principio, pero el principal objetivo de esta materia como tal, ¿sí? No es matarlos con cálculos, sino darles a conocer, digamos, la practicidad de cómo utilizar estos componentes, cuáles son los rangos de utilización que les he mostrado hace un ratito, cómo podemos utilizarlo, la forma de hacer diseños de circuitos. Eso sí nos interesa, ¿no? Entonces, por esa razón nosotros no nos vamos a enfocar demasiado esta parte, pero sí vamos a mencionar, ¿sí? Lo que tenemos como referencia, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es la corriente que se utiliza para lo que es un diodo. Esta es la fórmula que nosotros utilizamos, ¿sí? Y de acuerdo a aquello, vamos a ver también lo que se llama el potencial térmico. Y en este caso se utiliza la constante de Boltzmann para ver la parte de temperatura, ¿no es cierto? Y acá tenemos también la carga que normalmente se utiliza en un electrón, ¿sí? La resistencia, ¿sí? Que nosotros utilizamos en lo que es la ley de Ohm, la corriente inversa de saturación del diodo, que va a depender para que nuestro componente esté bien estructurado, ¿no? Entonces, todos estos detalles, estimados jóvenes, lo hacen los fabricantes, ¿ya? Nosotros como tal, como ya está hecho el diodo, no pretendemos fabricar un nuevo diodo, ya tenemos estas referencias en nuestra hoja de datos, que es nuestro datasheet, que el que les acabo de mostrar, ¿no es cierto? Con esto llegamos, por ejemplo, a las siguientes conclusiones. En polarización inversa, la corriente que atraviesa es nula, y eso ya lo habíamos verificado. Y en lo que es polarización directa,
El voltaje de arranque es alrededor de los 0.7 voltios, ¿no es cierto? Y acá ustedes fíjense algo bien importante. Dice, el potencial térmico a esa temperatura es voltaje de 25.7 milivoltios. O sea, cuando nosotros vamos a tener una temperatura típica de 25 grados centígrados, ¿sí? El voltaje va a ser de 25.7 milivoltios. Ojo, ¿ya? Entonces, simplemente nosotros tenemos que considerar esto. Y de acá viene, ¿no es cierto? Los 25 grados, que son la referencia que habíamos visto en el datasheet. Y este voltaje igual más adelante lo vamos a ver para qué vamos a utilizar, ¿no? Entonces, el voltaje de referencia que se toma a los 25 grados centígrados. Y de ahí viene, por ejemplo, lo que es esta fórmula, como les había indicado. Y a partir de aquello se obtiene, ¿sí?, las tensiones de referencias desde 1 miliamperio hasta 1 amperio, que es en este caso el diodo que nosotros habíamos visto. Y las tensiones van a ser aproximadamente desde los 0.6 voltios hasta los 0.77 voltios, que es lo que se denomina voltaje de arranque, ¿ya? Si, por ejemplo, yo les pregunto cuál es el voltaje de arranque de un diodo, entonces nominalmente es 0.7 voltios, pero este rango, ¿sí?, físicamente puede variar desde los 0.6 voltios hasta los 0.77 y en algunos casos, chicos, hasta los 0.8 voltios. O sea, ese es el rango límite de un diodo como tal, que se encuentra en buen estado. Si pasa de estos valores, estimados jóvenes, qué sé yo, un diodo nunca te va a poder dar en un voltaje de arranque 1 voltio, por ejemplo, ¿no es cierto? Como el circuito que nosotros hemos realizado, ¿sí? No tendría que darnos 1 voltio. Eso ya estaría incorrecto, ya estaría mal. Lo máximo que nos puede dar es 0.8 voltios, ¿ya? Muy bien. Entonces, de acuerdo a aquello, tenemos el modelado en el que nos indica que la conducción del voltaje, ¿sí?, en el punto debe ser de voltaje de ingreso, que sería B-on, que estaría en ese rango que les había indicado, siempre y cuando la corriente sea mayor que 0. Eso es cuando se encuentra en polarización directa. Y cuando se encuentra en polarización inversa, entonces la corriente va a ser siempre igual que 0 si el voltaje es menor a lo que es el voltaje de arranque, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ya hemos verificado nosotros que no funciona. Ahora sí, lo que es, resumiendo, ¿sí?, esta tensión, es que 0.7 voltios nos sirve para que el voltaje arranque, ¿sí?, y la corriente sea mayor que 0, como lo que habíamos visto anteriormente. Y si el valor del voltaje es inferior, ¿sí?, es inferior, entonces la corriente siempre va a ser 0, ¿ya? Por eso se denomina off, cuando no está circulando en la corriente a través del diodo y por esa razón nos daba en el circuito 0 amperios, ¿sí?, pese a que había voltaje. Luego tenemos el modelado para señales alternas, ¿sí? Para señales alternas, en nuestro caso, el voltaje que nosotros utilizamos también tendría que utilizarse y podría llegar a circular a través de nuestro diodo, ¿no es cierto? Entonces, igual vamos a ver esta parte con lo que son señales alternas cuando hagamos el armado de un puente de diodos y mostremos cómo circula esta sección. Por si acaso, la señalización de lo que es tensiones y voltajes de corriente, voltajes y corrientes continuas
en mayúscula. Y cuando son voltajes y corrientes en señales alternas, la simbología es en minúscula, tal como se ve acá. Cuando está en minúscula, voltajes y corrientes deben ser en minúscula. Cuando están en continua, deben ser mayúscula, ¿ya? Eso simplemente para que tengan conocimiento. Esto también igual es un valor de resistencia de referencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de alrededor de 0.25 voltios? Ese es este dato, ¿no es cierto? 25 milivoltios, ¿sí? Que representan los 0.025 voltios y representa lo que es la resistencia interna de lo que es un diodo. No se olviden que todos, absolutamente todos los elementos electrónicos tienen lo que se denomina resistencia interna, inclusive sus mismos multímetros, ¿sí? Por dentro tienen una resistencia interna. Y dependiendo de el valor del fusible que ustedes utilicen, esa resistencia puede ser muy alta o muy pequeña. Por ejemplo, si ustedes utilizan el voltímetro, en nuestro caso la resistencia tendría que ser alta para medir lo que es el voltaje en paralelo. Y en el caso del multímetro, cuando utilizan la sección de amperímetro, entonces la resistencia debería ser bastante baja, porque no se olviden que se tiene que aplicar lo que es la ley de Ohm. Y a través de la ley de Ohm nosotros nos vamos a dar cuenta cuánto de resistencia está circulando a través de nuestro circuito. ¿Ya? Eso es bien importante porque cuando nosotros hacemos la medición, ¿sí? Siempre vamos a notar algún pequeño desfase en cuanto a lo que es la parte de resistencia, ¿sí? Esto no se olviden que mucho depende, ¿sí? Del material que se utiliza para lo que es la fabricación de algo. También ustedes pueden hacer la verificación directa. ¿Cómo? Agarran, por ejemplo, qué sé yo, un material de cobre o un cable de conexión cualquiera y van a mostrar en su multímetro lo que es la resistencia de ese cable, ¿sí? Mientras más largo sea el cable, seguramente va a tener mayor resistencia. Si es más corto, entonces menor resistencia, porque eso también depende de la longitud que se utiliza. Pero estos valores de resistencia no son altos, son bastante bajos. Normalmente son menores a 100 ohmios, ¿ya? Inclusive hay algunos equipos que te dicen cuánto es el valor de su resistencia interna, ¿ya? En el caso, por ejemplo, cuando ustedes utilizan sus televisores y van a hacer también esa revisión, ¿cierto? Donde está el plug que conectan al televisor, ahí les dice cuánto de resistencia tiene, ¿sí? Esa antena para que funcione su televisor. Normalmente está entre los 50 y 70 ohmios, ¿no es cierto? No se olviden que en las antenas que ustedes utilizan para su televisor, ¿sí? Entonces también son una forma de mostrar la comunicación que existe entre las señales, por así decirlo, inalámbricas hasta su punto de conexión, que sería su televisor. Entonces, ustedes se van a fijar eso, ¿no? Entonces, siempre todo componente que está embobinado, que tiene un conductor, siempre va a tener un valor de resistencia. Y es todo lo que les acabo de indicar para que ustedes hagan la verificación física de sus elementos que tengan en casa. Muy bien, vamos a hablar también del tipo de flujo de tensiones y corrientes que pueden atravesar los diodos. Por ejemplo, tenemos una señal alterna, ¿sí? Que habíamos hablado en un tema anterior, en el cual circula la parte positiva y negativa, ¿sí? De forma alterna, ¿no es cierto? Va cambiando de forma constante y también ya habíamos hecho los cálculos que corresponden. Y lo que sucede en la parte de tensiones o corrientes continuas. Entonces, donde solamente se ve la parte superior y no así la parte inferior, o viceversa. Se puede ver la parte inferior, pero no se ve la parte superior. Ahora,
En este caso, estimados jóvenes, cuando nosotros tenemos un circuito, ¿sí? Un circuito con un transformador, por ejemplo, ¿el transformador qué hace? Transforma, como dice su nombre, la tensión, ¿sí? La tensión, digamos, puede llegar a aumentarla o disminuirla. ¿Cómo nos damos cuenta cuando está aumentando o disminuyendo? Dependiendo del transformador que tú tengas. Por ejemplo, un transformador puede convertir 220 voltios en 5 voltios, en 12 voltios, 24 voltios, ¿no es cierto? Está cambiando, está reduciendo los 220 voltios a 5, 12, 24 o inclusive 30 voltios, que son los transformadores que nosotros normalmente utilizamos para diferentes equipos, ¿no? Si nosotros abrimos una fuente de alimentación, sí o sí vamos a encontrar, ¿sí? Lo que es un transformador, si no es que varios, ¿no? En algunos casos hay varios transformadores que tienen diferentes funciones. Luego, también hay transformadores que cambian, ¿sí? Que cambian lo que es, en este caso, las tensiones y las vuelven más altas. ¿Cuáles son esos transformadores? Ustedes simplemente salgan a la puerta de su casa y vean los postes que se encuentran en la avenida del sitio donde vive, ¿no es cierto? Y van a encontrar unos transformadores bastante grandes. ¿Y esos transformadores qué función tienen? Tienen la función de repartir la energía eléctrica a cada uno de nuestros domicilios en las proporciones adecuadas, ¿no? Entonces, esos transformadores ya son especiales. Son transformadores trifásicos para que funcione de forma adecuada la conexión que nosotros tenemos en nuestro domicilio. Entonces, eso es un tema bastante extenso, ¿sí? Simplemente yo les doy esta información para que ustedes, por curiosidad, por lo menos vayan fuera de su casa y se den cuenta de cómo funciona todo este tema del flujo de corriente, tanto continua como alterna. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los diodos? Alguien me dirá. Ya, ¿por qué me están hablando de todo eso si no hemos hablado de los diodos? En los diodos, estimados jóvenes, una vez que pasa a través de nuestro transformador y que nos reduce la tensión, lo que pasa con el diodo es que convierte esa señal alterna del transformador en una señal continua. Oh, muy bien. ¿Y cómo hace todo esto? Es que cuando nosotros enviamos la señal a través de nuestro diodo, estamos cambiando la señal alterna en señal continua. Más adelante lo vamos a ver, esperen un ratito y les voy a mostrar cómo sucede este tipo de transformación. Luego vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el diodo emisor de luz, que hace ratito ya les he dado algunas nociones al respecto, ¿sí? Físicamente, tal vez muchos lo conocen ya, que tiene esta forma, esta cápsula, ¿sí? Tiene dos pines, uno más largo que el otro. La simbología es la misma que el diodo, salvo que tiene estas flechas que mandan hacia arriba, es que nosotros nos damos cuenta que estamos hablando de un diodo LED. ¿Qué significa LED? Light Emitter Diode, diodo emisor de luz. O sea, es un diodo típico, pero que emite luz, ¿sí? El cual nos puede mostrar la luz si nosotros lo polarizamos en forma directa. Si lo polarizamos en forma inversa, obviamente no va a funcionar. No es que el diodo esté quemado, simplemente está en polarización inversa, ¿ya? También tenemos otro tipo de diodos, que son los diodos denominados diodos Zener. Los diodos Zener tienen esta simbología, son iguales que los diodos, pero tienen como una especie de S, por así decirlo, en la terminal negativa, ¿sí? Y estos son los que nos ayudan en muchas aplicaciones. Una de las más importantes es la estabilización de tensiones.
¿sí? ¿Qué es lo que hace un diodo Zener en forma genérica cuando lo utilizamos como estabilizador de tensión? Agarra la tensión, qué sé yo, tú tienes 20 voltios, pero tu diodo Zener es de 12. Entonces, por más que tengas 20 voltios, no van a llegar los 20 voltios, sino van a llegar los 12 voltios que tu diodo Zener te manda, ¿ya? Igual, vamos a hacer algunos laboratorios como corresponde con el diodo Zener. Y esta es la forma en la cual actúa nuestro diodo Zener. No actúa en polarización indirecta como en el caso anterior. Bueno, en realidad sí trabaja. Polarización directa es como si tuvieras un diodo común y corriente de silicio, pero cuando tú lo conectas en polarización inversa, actúa como si fuera un estabilizador de tensión, es decir, recorta la tensión que tú tienes para que pueda circular a través de tu circuito, ¿sí? Luego hablamos de lo que es el diodo rectificador, ¿sí? Que es prácticamente un diodo común y corriente, diodo de silicio, que te puede llegar a mostrar las tensiones según correspondan. ¿No es cierto? Entonces acá lo que hace es cambiar la tensión alterna en tensión continua, ¿ya? Eso es lo que realiza. Y aquí está un ejemplo básico. Tenemos una señal alterna, tenemos un diodo, tenemos lo que es una resistencia y el resultado que vamos a sacar es el siguiente. Una señal alterna lo volvemos continua, ¿ya? Muy bien. Ahora, para hacer una pequeña prueba, estimados jóvenes, en lo que es nuestro simulador, ¿sí? Para que un poquito despejemos esta parte teórica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar en esta fuente, mejor dicho, en vez de lo que es la señal alterna, acá ustedes pueden poner un generador de señales, un generador de funciones en el tipo alterno. Y van a hacer la conexión de este circuito con un diodito común y corriente, una resistencia. Esta resistencia puede ser de 1 k ohmio, no es necesario que sea de más valor. Y van a hacer esta conexión y debería demostrarles este resultado en el osciloscopio, ¿no es cierto? Pueden poner, por ejemplo, 2 canales. Un canal de entrada, que sería acá un principio, donde están enviando la señal, y un canal de salida, que sería antes de lo que es la resistencia, para que vean la diferencia entre uno y otro. A ver, vamos a tomarnos un descansito de 10 minutitos, ¿está bien? ¿O quieren continuarlo directamente para que terminemos también más antes la clase? Si gustan, podemos hacerlo ahorita ya, de una vez, ese pequeño laboratorio, y así terminamos un poquito antes la clase, ¿sí? Unos 15 minutos antes para que ustedes también tengan un poquito de tiempo para eso, o caso contrario, descansamos un rato y como siempre las clases son hasta las 11 de la mañana. ¿Qué dicen, chicos? ¿Lo hacemos ahorita o nos damos un pequeño descansito de la teoría? Ya, bueno, como no me responden, entonces lo haremos ahorita en este momento. Muy bien. Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Ya, ah, vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esto. Les voy a dar algunas indicaciones y ustedes lo van a completar el circuito. Muy bien. Entonces, vamos a dibujar el circuito. Sería el diodo. Vamos a utilizar lo que es el generador de funciones y también lo que es en este caso el multímetro. En este caso vamos a usar el osciloscopio, ¿sí? El osciloscopio. Vamos a utilizar también lo que es el generador de señales, ¿sí? Vamos a utilizar, por ejemplo, lo que es, en este caso, la tierra, la conexión a tierra que tenemos. Vamos a utilizar, por ejemplo, ay, perdón.
En este caso vamos a utilizar lo que es la resistencia. Una resistencia de 1 ohmio. Cambiaremos. Ya. Aquí le vamos a poner 1 ohmio. Ohmio, le decimos aceptar. Y directamente vamos a hacer la conexión del circuito, ¿sí? Vamos a conectar al diodo, el diodo a la resistencia. Esto lo vamos a conectar a tierra, chicos. Esto igual a tierra, ¿ya? Ahí está. Ese es nuestro circuito que tenemos que conectar. Ahora, de un extremo, ¿sí? Vamos a poner uno de los canales a lo que es la entrada de nuestro generador de funciones y el otro extremo a la salida de nuestro diodo, ¿sí? Este es el circuito que vamos a armar, chicos. Ármenlo y lo que me debería de dar es lo siguiente. Me debería de dar este resultado, ¿no? Ahorita yo ya he hecho este circuito. Lo que tendría que mostrarme es en la entrada, ¿sí? Esta señal. Lo vamos a poner un poquito más grande. Ahí. Esta señal, ¿no? La señal de tipo sinusoidal, que es la típica. Y de salida me debería demostrar, ¿sí? Lo que es solamente la señal continua, es decir, la parte positiva. Y para que me dé la parte negativa, estimados jóvenes, simplemente tendría que cambiar de posición al diodo. Entonces me van a mostrar ustedes aquello, tanto la señal positiva como la señal negativa, y ambos tendría que ser en señal continua, ¿ya? No sé si me dejo entender. Les voy a dejar el circuito para que ustedes lo hagan correr, ¿sí? Háganlo correr y me van a mandar las capturas de las imágenes, tanto en continua como en antena. A la conexión a tierra. De la conexión a tierra se van a ir acá, ¿sí? Este símbolo, no sé si lo pueden ver, en modo terminales está. Y ahí está ground, ¿ya? Ahí está ground. Y directamente lo seleccionan y automáticamente se dibuja en la señalización de tierra, ¿ya? ¿Listo? Entonces, vamos haciendo la conexión. Ok. Hagamos la conexión, chicos, y ya saben, tienen que realizar el circuito y cualquier duda, cualquier pregunta, estamos atentos para que ustedes me vayan consultando y yo voy a ir viendo los resultados de sus circuitos. ¿Ya?